parte el alma ver la foto del comerciante asesinado en Maldonado cuando estaba dispuesto a entregar el dinero que había cosechado en esa jornada de trabajo. Si integráramos esa foto a otras tantas, podríamos transitar por una galería del drama, porque son muchas las circunstancias que se reflejan detrás de esa fotografía y son muchas las historias también detrás de esa foto que a todos nos conmovió. Recursos como nunca antes destinados a la seguridad. De hecho, uno de los énfasis en el presupuesto tiene que ver precisamente con la seguridad. Hay recursos, hay logros que nadie puede desconocer hoy en Uruguay. Lo que puede discutirse es en todo caso la gestión. Hay quienes entienden que con otro rumbo podrían mejorarse los resultados en el combate al delito. Lo que parece que no tiene retorno es el valor de la vida para la gente común y para los delincuentes. Allí hay un aspecto que estremece de solo pensarlo. Esa será una línea que estaremos compartiendo con el psicólogo forense Gustavo Álvarez, que está esta noche con nosotros. Algo de eso estaremos comentando, más allá de esos estadios o de por lo menos lo que se entiende muchas veces como las instancias para abordar este tema. O sea, hay como un escenario cultural, otro institucional y después el subjetivo, el que siente cada uno de nosotros cuando habla de los temas vinculados a la seguridad, a la inseguridad o a la delincuencia. Y tendremos una voz de unos 65.000 o más que están integrándose a Vecinos en Alerta. Estará Leonardo Traversa con nosotros abordando también ese tema, los vecinos en alerta en todo el país. Son más de 65.000 porque además se refieren en ese número a los padres o a las madres de esas familias. Luego hay 2 o 3 integrantes más por cada una de las familias. ¿Cuáles son los cometidos? ¿Es acaso un grupo que pretende en algún momento tener ingresos propios, instar al uso del arma o al arresto ciudadano? Lo estaremos hablando con Traversa en minutos. Pero vayamos ahora a lo que fue uno de los temas políticos más importantes de esta semana. Es la comparecencia como indagado de Raúl Sendic ante el juzgado del crimen organizado. Quedaron algunas frases, las compartimos en este primer informe. La declaración de Raúl Sendic en el juzgado de crimen organizado. La justicia. Siento que de todos los ámbitos donde hemos tenido que rendir cuentas, este es el que da más garantías. Tarjetas corporativas. Cada uno de los gastos con la tarjeta corporativa de ANCAP fueron informados y rendidos y en algunos casos hice los reembolsos correspondientes. Quiero aclarar de paso que nunca compré un colchón en Divino y que las veces que tuve que hacer por motivos extraordinarios alguna compra personal, hice los reembolsos correspondientes. Si quieren pueden revisar todas mis cuentas e ingresos y de todo mi sector político. Y tengo el orgullo de salir de la actividad política con la misma pobreza que entré. Hace 2 años y medio he vivido una de las peores situaciones que se han vivido en el ámbito de la política. Una campaña de desprestigio muy grande. Le voy a pedir a la producción que, si puede, tengamos en los próximos minutos lo que dijo el expresidente José Mujica sobre el aplomo de Sendic. Esto lo dijo Mujica, el aplomo de Sendic al salir de esta comparecencia y hablar ante los medios en esa rueda de prensa improvisada. Saludo, está pronto, pero lo pido en un par de minutitos, si les parece. Óscar Andrade, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Bueno, yo creo que Sendic fue juzgado antes de que la justicia se expida. O sea, de todas esas cosas, por más que se demuestre que Sendic nunca compró un colchón, hay una suerte de posverdad, ya compró colchón, ¿no? Por más que se demuestre en la declaración jurada que Sendic sale de la presidencia, de la vicepresidencia, con la mitad de los recursos que tenía cuando ingresó a la vicepresidencia. Eso cualquiera puede entrar porque las declaraciones juradas son públicas. Ya Sendic se enriqueció, ¿no? O sea, se instalaron algunas circunstancias, no sobre la gestión de ANCAP, que uno ahí es opinable, el cronograma de inversión, el endeudamiento a corto plazo, sino más de fondo que es el fenómeno de la posverdad. Una vez que lo instalás, después revertirlo va a ser muy complicado. Pero bueno, inició el proceso judicial, la justicia se va a expedir. Se cumple, ¿no?, una primera etapa con esta comparecencia de Sendic. Eventualmente pueden citarse a careos. Mónica Botero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Comentarios sobre esto, Mónica? Sí, estoy de acuerdo en que eso es así. En que uno no va a convencer a nadie de que no compró un colchón en Divino porque se instaló. Eso es verdad. Sería mucho más positivo que tratáramos de ver las cosas con otra profundidad.
Pero bueno, la fama es la fama, ahora son las redes sociales, antes eran otros medios, pero creo que es así. También creo que está bastante demostrado por quienes estudiaron su gestión que no se lo está acusando de un enriquecimiento personal, que acá lo que hubo fue hubo una negligencia. Claro, del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y de la JUTEP también. Sí, pero no de un enriquecimiento personal. Sobre todo lo que se cuestionó fue la negligencia quizá o la irresponsabilidad con que se manejó a la principal empresa pública del país. Sí, un manejo inconveniente, creo que se señala ese concepto. En decisiones por consenso, ¿no? O sea, increíblemente las decisiones, todas las de las inversiones de ANCA son por consenso, pero el único jugado es SENDIC. O sea, yo no vi que algunos de la oposición que integraban el directorio son senadores, que digan, bueno, usted tiene que renunciar a la banca porque usted votó todas las inversiones. Solo 7 votaciones del total no fueron por consenso y todas, ninguna de ellas tenía que ver con la cuestión de las inversiones. ¿Qué tema para los periodistas esto de la posverdad que mencionaba Andrade? Porque todo el tiempo hay que estar decantando, ¿eh? Yo en algún momento ponía el ejemplo de que la tarea para el periodista hoy es sentarse como si estuviera en una playa, contar granitos de arena, que eso es un poco decodificar toda la información que tenemos, pero además ahora con esto de la posverdad hay que clasificarlos por tonos, ¿eh? Claro, marroncitos, marrones, beige, así se sienten los periodistas hoy por hoy. Bueno, yo estaba ahora, por ejemplo, mirando las redes sociales, ¿no? Y la repercusión, si uno pone SENDIC, por ejemplo, en Twitter, en el buscador, hay absolutamente de todo y también hay gente que ya compara la situación a nivel regional, lo que está pasando en Argentina con Debido, lo que está pasando en Brasil hasta con el propio presidente Temer, y me parece que estamos en carriles diferentes. Sí, está bueno que la justicia está actuando y que vaya a fondo de esto. SENDIC hizo lo propio, declaró ayer, la jueza seguirá adelante con el proceso judicial y después se expedirá al respecto, ¿no? Pero me parece interesante eso, porque muchas veces vamos y los que trabajamos en los medios de comunicación o cualquier persona de a pie va y mira en Twitter y ahí hay como un gran circo también en cuanto a cosas que se mezclan y a veces pueden dar lugar a confusión, sin dudas, ¿no? El único que está celebrando seguro es el dueño de la casa esta de venta de muebles, ¿no? Porque debe haber tenido la mayor cantidad de menciones en la historia de ese comercio. Mansi, ¿cómo le va? Yo aprovecharía para hacer una promoción. Si yo fuera de esa casa de muebles, diría, venga a llevarse el colchón que no compró SENDIC, que estaba en oferta. No lo dudaría un minuto. A mí este muchacho no deja de renovarme el asombro permanentemente. Él y sus amigos, ¿no? Porque ahora resulta que tiene nuevos defensores, como acabamos de escuchar a nuestro distinguido compañero de panel. Mujica, destacando el aplomo de SENDIC. Mujica, el que le soltó la mano, el que le dijo renunciar, muchachos, porque esto no da para más. El aplomo que no tuvo para renunciar a la vicepresidencia de la República, a donde fue puesto por el voto ciudadano. Entonces, no deformemos a tal grado la realidad que nos olvidemos lo que dijimos la semana pasada. Nada ha cambiado. No cambió el juicio del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, no cambiaron los juicios de la JUTEP. Ahora está en curso un expediente judicial cuyo resultado todavía es incierto y en el que, como señaló Mónica con acierto, por cierto, nadie lo acusa de enriquecimiento personal a este señor. Mujica, hay cosas que sí Mujica cambiaron, decía ¿no? esto hace algunas horas. A ver, escuchemos al expresidente José Mujica. Tuve comentarios de algunos abogados que estaban en la vuelta. ¿Qué le pareció Brillante. la comparecencia de Sí. SENDIC? Sí, con un aplomo notable y con una serenidad muy grande. Fue el comentario que me hicieron. Anoche, que fue a la fiesta de Cambado, me encontré con 2 o 3 abogados que habían estado en eso. ¿Y qué espera de todo esto? Espero que el viento pase. Y después veremos. Me sorprendió una afirmación que dijo por ahí, que de las veces que había declarado era el lugar donde se había visto mejor tratado y más seguro. ¿Qué es lo que le sorprendió? El hecho de, bueno, Que un dijera, respaldo al sistema. de que dijera eso, sí, sí. Confía más en la justicia entonces que en la JUTEP y que en el Tribunal de Conducta del Frente Amplio. Hay un viejo luchador político que se fue del Partido Nacional, don Dardo Ortiz, que decía, los enemigos están adentro, los adversarios afuera. Algo similar decía Winston Churchill, ¿no? Con aquello de los Tories. Él le tenía, creo que le tenía referencia más vinculada a Churchill. Pero decía eso, Mujica, el aplomo del vicepresidente de la República y la serenidad. Conceptos que no comparte Mansi, porque además
hay un asunto que sí le llamó la atención al expresidente Mujica, y fue ese pronunciamiento de Sendik respecto a las instituciones. O sea, él se sintió seguro en la justicia, no del mismo modo tuvo la sensación de seguridad ante un órgano partidario y tampoco ante un órgano estatal como la JUTEP, Miguel. Ni siquiera tampoco ni siquiera tuvo la gentileza de reconocer el pundonor de sus pares, que para disgusto de buena parte de la ciudadanía le aceptaron la renuncia en silencio. Yo apoyé esa conducta de los legisladores porque me entendí en ese momento, y por consecuencia me alcanza el disgusto de la ciudadanía, me hago cargo de eso, que si se abría el debate terminábamos hablando de cualquier cosa y terminamos en muy malas condiciones cuando lo que necesitábamos era seguir adelante para reinstalar un ambiente institucional de intercambio en la oposición que se había perdido a causa de la presencia de este sujeto en la vicepresidencia de la República y la presidencia de la Asamblea General. No se acordó en este momento tan dramático que está atravesando de la gentileza de sus pares y al contrario echó sombras sobre la actuación de otros órganos y otras instituciones de la República. Una pena este chico, ¿no? Yo lo que digo es que Miguel se ve que no tiene opinión. O sea, la oposición tiene una opinión crítica acerca de la gestión de ANCAP. Pero esa opinión crítica acerca de la gestión de ANCAP no alcanza a los integrantes de la oposición que acompañaron las decisiones de ANCAP. O sea, no les piden la renuncia, no los mandan a un tribunal de conducta política, a un tribunal de ética, a evaluar que en función de ese desastre de que acompañaron en la gestión, porque aparte el Partido Colorado en particular tiene integrantes que fueron parte de la gestión de ANCAP en todas las decisiones. Entonces, el alcance de la participación en los entes es un alcance raro porque en definitiva después no tenés que rendir cuenta. A mí me resulta curioso que digas, bueno, ya que no tengo tanta gente en el gobierno, la gente que tengo integrando los entes, por lo menos la juzgo, opino, defino que acompañar la decisión de endeudamiento fue un error, de las inversiones fue un error, pero las acompañaron todas. Ahora se desprenden como que no hubieran participado de la gestión de ANCAP, ¿no? Lo que es una cosa curiosa para el relato político, que solo Sendik. No se ha concentrado en Sendik como que es el padre de todos los... Hizo una cosa que no es menor, que es bajarse de los fueros para enfrentar la justicia sin fuero, que no fue lo que pasó con Mazzulo, que no fue lo que pasó con Casas, al que durante todo el periodo le mantuvieron los fueros hasta que los delitos no se pudieron juzgar. Mónica. Mazzulo y Casas creo que compiten con Divino las menciones en este programa. Sí, claro. Pero no solo, Mira, el presidente de la Junta de Colonia esta semana fue procesado. Ha tenido poca prensa, ¿no? Pero esta semana, ¿no? Digamos, pues en definitiva... Bueno. No es el vicepresidente de la República. Sí, claro, pero lo que digo es, en general, semana a semana, casos de procesamiento por la justicia, no de circunstancias dudosas que hay que comprobarse, como la de Sendik, que se comprobará, tenemos con menos notoriedad que la de Raúl, ¿no? Lo que quería decir es que me parece que los integrantes de la oposición dieron sus explicaciones. Si no se lo sometió a la justicia, será un problema del frente, quizá que no los denunció como la oposición denunció a Sendik. Capaz que hubiera estado bien eso no quita la responsabilidad de él como vicepresidente de la República, que cuando el Senado como órgano le pidió que explicara y le preguntó qué era lo que había pasado, cuando, por ejemplo, lo del licenciado, el título de licenciado, un gran error lo licenciado. Dijo, entonces, no me parece que lo del Tribunal de Ética del Frente tiene que ver con todo su comportamiento, no solamente con lo de ANCAP, sino con cierto estilo personal, quizá, ¿no? Hay que decir que en estas horas el Frente Amplio presentó una denuncia penal contra el intendente Agustín Bascú. Esa es otra derivación que tendremos seguramente en términos políticos y que ocupará algún análisis aquí en todas las voces. Un caso con Bascú que fue curioso, Daniel. Un apunte nomás que me quedó retumbando de lo que escuchábamos de Mujica. Obviamente que las declaraciones nunca pasan desapercibidas, ¿no? Pero esa última parte de su alocución frente a los periodistas es un palito importante, me parece, para la interna del Frente Amplio, ¿no? Porque decir que los enemigos están dentro, a mí me quedó resonando eso nuevamente, como que sacudir un poco el avispero en torno a algo que ya se había hablado respecto a por ahí informaciones o repartidos que salieron desde dentro de la interna del Frente Amplio en el comienzo de todo este tema de Sendik, ¿no? Me parece como que metió de nuevo el dedo en el ventilador. Dos casos que también capaz que podemos opinar en el panel. Lo de Bascú, ¿no? Andrade, lo de Bascú. ¿me deja pasar Sí, una? pero capaz que ya contestás, Miguel.
la calle Pou dice que hubiera renunciado en el caso de Bascú. Sus ediles votaron en contra del juicio político. Y el diputado de San José, capaz que diputados, intendentes, no calcen, ninguno es vicepresidente, ¿no? Pero tiene una deuda con la intendencia millonaria, es dueño de una empresa funeraria, con una deuda millonaria con la intendencia del mismo partido. Digo en términos de la ética, de los pronunciamientos, de la firmeza, ¿no? Porque en definitiva, en todos estos casos tendríamos que sumar la condena. Miguel, ¿no? Realmente otro que me asombra 2x3 es Andrade. Mire que lo conozco bastante ya, ¿no? Casi que somos amigos, ¿verdad, Andrade? Y sin embargo me sigue sorprendiendo. Toda la semana suman Toda la semana casos. es maravilloso, porque te salió más realista que el rey. Está defendiendo a Sendik, al que despenó el Frente Amplio. El que despenó a Sendik fue el Frente Amplio en el plenario, en el Tribunal de Conducta. No, Vázquez, antes que la calle Pou, dijo, si yo tuviera la posición de Sendik, renunciaba. El otro llamó a Mujica, dijo, ¿qué hago? Y dijo, andate. Entonces, pero renunció, lo que hace Andrade recurrentemente, cuando se queda sin argumentos, es enredar y tratar de emparejar para abajo. Yo ya le expliqué a Andrade, dos mamados no hacen un sobrio. Oiga, ya que otros actuaron mal, es problema de los otros. Estamos hablando de la gestión de este muchacho que no deja de embarrarla. Entonces, no viene a cuento, no viene acá, no mejora la posición de Sendik señalar que hay otros tipos que son igualmente malos. Sendik renunció, los demás no. El Frente Amplio, simplemente para complementar la información, el Frente Amplio, perdón Miguel, si fuera tan amable, el Frente Amplio presentó una denuncia penal contra el intendente Agustín Bascú. Entiende que Bascú se benefició indebidamente al permitir que vehículos municipales cargaran combustibles en estaciones del sello ANCAP que eran de su propiedad. Digo esto a los efectos de reiterar que también hay otros aspectos que serán considerados más adelante aquí en Todas las Voces. Están los invitados esperando para tratar el tema de fondo. Simplemente me gustaría, como abuelo de pájaro, un comentario que creo que en algún momento insinuamos también aquí en Todas las Voces. Sendik se retira, renuncia y el Frente Amplio casi automáticamente tiene otro comportamiento en los sondeos de opinión. En consecuencia, ¿debería entenderse que con Sendik afuera la performance del Frente Amplio podría mejorar o ahora hay que empezar como a apañarlo para que tenga allí el Frente Amplio posibilidades de No sé si afuera, victoria? pero creo que la decisión de Sendik de enfrentar la justicia sin fueros, porque ¿cuál era la especulación? Que se hacía la semana antes que renunciara Sendik. No va a renunciar porque tiene miedo de enfrentar la decisión de enfrentar la justicia sin fuero. Y simultáneamente todos estos casos, el diputado de San José, Antía pagándole al hijo la regata, Oscar, una cosa, sobre ese todos punto, esos casos sobre que ese punto, se dan, creo que impactan en el Frente Amplio. ¿Se considera que Sendik afuera es mejor que adentro? No, yo lo que digo que la decisión de por favor. Sendik de la renuncia, Sí. de enfrentar la justicia Sí. sin fuero, terminó dejando en evidencia otros casos similares que no se hizo lo mismo, ¿no? ¿Lo beneficia el Frente Amplio Sendik afuera claramente. o adentro? No afuera. Yo digo, la lo decisión de la beneficia renuncia afuera. beneficia. Esa era la pregunta, Mónica. Sí, por supuesto, lo mostró la encuesta, creo que sí, que fue un gran sacrificio que hizo el Tribunal de Ética, que se tuvo que aguantar los piñazos internos que le vinieron, pero bueno, lo que demostró esa renuncia es una coherencia con una transparencia y con una actitud inquisidora que se tuvo durante 30 años con los demás partidos. Una vez que uno llega al poder, cuando pasa una cosa así, uno actúa como actuó el Tribunal de Ética, no como actuó el Frente hasta que el Tribunal de Ética se expidió. Pero a partir de ahí me parece que fue todo ganancia. Ajá. Sin duda, descomprimió una situación que era insoportable, ya de palo y palo todos los días, porque además el muchacho colaboraba Bueno, pero sistemáticamente. remontaron. No hay que hablar por eso, pero yo creo que el alejamiento de Sendik sin duda le hizo bien al FAC, que cambió el aire. Vecinos en alerta, ¿de qué se trata? Veamos este informe, por favor, director. En Uruguay hay 65.000 personas que se conectan a través de WhatsApp para defenderse de los delincuentes. Se denominan vecinos alerta, un concepto que se instaló en el país a comienzos de los años 2000 y fue copiado de experiencias que con relativo éxito se habían llevado a cabo en barrios de Buenos Aires. El fenómeno de vecinos unidos para combatir la inseguridad, primero en la cuadra, luego en la manzana y finalmente en barrios enteros, fue creciendo con el aval de las autoridades. Se nuclean en todo el país a través de la Coordinadora de Comisiones de Seguridad Barrial, intercambian información con la policía y aseguran que han recuperado el vínculo entre vecinos en el barrio. Reclaman tener una voz en la sociedad porque consideran que su función social, si bien no reemplaza a la policía, es fundamental para mantener la seguridad pública.
Leonardo Traversa está con nosotros esta noche, al que le agradecemos muy especialmente. Es integrante de esta coordinadora. Leonardo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, por suerte. Estábamos viendo un informe, enseguida voy a ir con el psicólogo forense Gustavo Álvarez. De cualquier modo, ya lo saludo. Gustavo, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la presencia. invitación. A usted, por favor. Vecinos Alerta, decíamos antes, ¿no significa que estén procurando un movimiento político, por ejemplo? No, para nada. Una de las partes principales es el grupo es apolítico totalmente. Y lo más democrático que hay hoy es que nos roban a todos por igual y no nos preguntan qué orientación política, ni partido de fútbol o cuadro llevamos adelante. Nos roban. ¿Dónde vive usted? Parque Valle. En el Parque Valle, en la zona del Parque Valle. ¿Dónde nace este movimiento con la fuerza que ha cobrado? Estamos hablando de 65.000 personas. Esto nace hace muchos años. Ya desde los años 90 arrancan los primeros indicios en Uruguay de organizar al vecino, de capacitar al vecino para ayudarse a defender en esta situación. Y bueno, va creciendo con la necesidad cada día mayor de hacer algo. El psicólogo forense de pronto podría aportarnos algunas claves de por qué nacen estos grupos, por qué se integran Vecinos Alerta. ¿Hay acaso allí algo que los amalgama, que es el miedo? Tal vez. Sí, hacer una especificación, si usted me permite, claro. antes. Yo hablo desde el punto de vista técnico. ¿Y por qué hago esta especificación? Sí, porque el delito, la violencia, este tipo de actividades en general tiene un escenario que es político, claro. A veces político partidario y otro que es técnico. Yo me paro desde el lugar técnico. Correcto. En cuanto, ahora sí contestando a su pregunta, sí, por supuesto, ante un denominador común la gente tiende a agruparse. Pero algo interesante en cuanto a esto. El control no formal o informal del delito, que es en cierta manera lo que hacen los caballeros, es uno de los más efectivos a nivel mundial y el menos oneroso, el menos caro. ¿Y por qué es tan efectivo? Justamente porque una de las claves es que el delincuente no tiene visibilizado a quien lo está mirando, a quien lo está eventualmente denunciando. Entonces, no es nuevo, no estoy denostando ni por asomo, es todo lo contrario, es muy efectivo. El control no formal es algo que hemos ido perdiendo como sociedad. Ajá. No tan organizado como esto, pero en el interior, ustedes del interior, claro. La vecina que avisaba, que llamaba, etcétera, 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 que en cierta manera conocían el movimiento normal, entre comillas, del barrio, de la cuadra, de la manzana, ¿no? Es bueno que exista este tipo de grupos. Es bueno y efectivo. Y efectivo, como lo ha dicho usted. Los comentarios del panel, Oscar, por ejemplo. Sí, es bueno que exista barrio. Un gran problema que tenemos en términos de los últimos 20 años, 25 años, es que en general se han roto el lazo del barrio, de comunidad. Esto es en la comisión de fomento de la escuela. Yo participamos en la comisión de fomento de Villa Felicidad. La escuela estaba hecha pedazo. Entonces, la forma de poder tener un profesor de gimnasia para los gurises era una kermés atrás de otra organizando. El cuadro del barrio, ¿cómo resolvías el cuadro del barrio? Un vecino lavaba las camisetas, el otro resolvía el corte del pasto, el otro ponía harina para patata frita. ¿Cómo resolvías alguna actividad recreativa y la comparsa? Todos empujando. Yo me acuerdo que en el barrio donde nací, sobre todo mujeres, en general son las que más trabajan estas cosas, la mayoría de las mujeres se ponía a repartir suero oral para que ningún gurí muriera deshidratado. ¿Me permitís algo, Oscar? A propósito de eso que estás diciendo, querría consultar con Traversa. Lo que ustedes pretenden es encerrarse o construir comunidad, construir barrio, ocupar espacios públicos que muchas veces están ocupados por personas que de pronto no son del barrio. Lo que nosotros queremos ganar es libertad, que hoy la hemos perdido. Ajá. O sea, el ciudadano se siente que no puede salir libremente a la calle por distintos motivos, ¿no? Porque puede ser atacado, puede tener miedo de dejar su casa sola, o mil motivos, ¿está? Pero lo que queremos es ganar libertad. ¿Cómo? Como tú decías, empoderándose, volviendo a ser una sociedad comunitaria, ¿está? Yo me crié a pocas cuadras de Parque Valle y me cuidaban las vecinas. Porque todos los chicos de la cuadra, y éramos un gran montón, salíamos a jugar y se turnaba la madre de uno, la tía o la abuela del otro, y controlaba, y se veía algo raro, ya prestaba atención. Porque hay un tema territorial también en esto, ¿no? Es ganarle el territorio que eventualmente ganó el delincuente. Sí, sin lugar a duda. A ver, la explicación de la conducta criminal lleva desde la Revolución Francesa, estamos estudiando al victimario. Recién empezamos a estudiar la víctima en 1960, que eso ya da un panorama en cierta manera de dónde hemos focalizado y sin éxito. Bien, Mónica.
Sí, me parece que ellos, además del trabajo comunitario, que me parece que va a llegar como por rebote, lo que están haciendo es dar un paso más en el trabajo comunitario, que es el de lograr una complicidad para la denuncia, que creo que es algo que se perdió durante la dictadura porque había una cultura de denunciar si vos veías a alguien raro, pero después hubo años en que si vos lo hacías, estabas delatando a alguien que estaba persiguiendo la fuerza de seguridad, o después cuando se recuperó la democracia eras un facho. No seas botón. Claro, el tema ese de botonear y de buchonear que estuvo muy mal visto. Ahora estamos ante la realidad, estamos volviendo a dar un paso importante, que es el de la participación civil en el combate a la inseguridad. ¿No tendrías problemas en integrar una comisión de estas características? Por supuesto. Vale. El pasado 19 de octubre, Daniel, se reunieron con representantes allí en la Cámara de Representantes, valga la redundancia, de Vecinos Alerta, estuvieron planteando todas sus actividades y por ahí hablaban de lo que recién mencionaba Óscar y mencionabas vos también, del tema del entramado social y de cómo estas agrupaciones, hasta en algunos casos, dependiendo del barrio o del departamento, se han juntado también para un asado, para poder convivir allí con vecinos que a veces por la cantidad de horas que se trabaja no se ven las caras, ¿no? O sea que esta instancia es positiva desde el lado social. Pero ellos lo que están hablando y reclamando, y lo planteaban ayer los representantes, y me gustaría ver qué es lo que dice Traversa, es que no solamente están pidiendo la participación del Ministerio del Interior, sino unificar a nivel gubernamental también la participación, por ejemplo, del MIDES, del Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Cuáles serían esos pasos a seguir por parte de Vecinos Alerta, o la propuesta de ustedes? La propuesta nuestra no se arregla con el Ministerio del Interior metiendo gente más cantidad de presos o haciendo leyes más duras. Es un entramado total, o sea, tú tenés gente en la calle... Pero ¿cómo es eso, Traversa? Usted dice que no hay necesidad de penas más duras y que no se resuelve todo mandando gente a la cárcel. Y tenemos la mayor cantidad de presos hoy que en la historia. Bien, perdón. Entonces, sí. eso no marca una mejora, o sea, marca la mejora otros cambios, dar otras posibilidades a la persona de no ir por ese camino, ir a otro camino. Los grupos de vecinos también trabajan en lo que es convivencia. No es solo seguridad lo que nos aboca, es la convivencia ciudadana y diaria de cada vecino, que mejore esa convivencia. Lo que antes decíamos una buena calidad de vida, bueno, tener esa libertad para tener una buena convivencia. Usted va a la raíz social del delito también, que es un asunto muy debatido. Sí, o sea, los grupos peleamos por la seguridad inmediata, pero también tenemos que ser responsables, o sea, la sociedad toda entera tiene que ser partícipes de la solución. Hoy somos parte del entramado que tiene la culpa, por el silencio, ¿no? Miguel, por favor. Yo creo que es una franca desgracia que existan estas organizaciones de Vecinos en Alerta, de la que formo parte. Yo contribuí a armar la de la cuadra, que efectivamente después se hizo una manzana. Porque estamos hablando de este fenómeno y felicitándonos de que efectivamente se hayan puesto en acción estos mecanismos, porque se naturalizó lo otro. Porque estamos padeciendo la inseguridad, la violencia, el crimen y la delincuencia. Entonces venimos a felicitarnos porque los vecinos se organizan para defenderse ante lo que es un retroceso, una falta de cumplimiento del Estado de los deberes esenciales del Estado, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, ¿se da cuenta la perversión? ¿Cómo se han dado vuelta las cosas al punto que nos saludamos porque haya gente que se está defendiendo sola porque la policía no la defiende? Yo creo que en muchos países desarrollados eso sucede porque la participación civil es muy importante en estas cosas. Me parece que no tiene que haber una situación desastrosa de seguridad. No digo que estemos en la mejor, pero pagaría mucho decir que la gestión desastrosa del Ministerio del Interior y un montón de cosas, cuando todos sabemos que se han hecho esfuerzos, quizá en el acierto o en el error, esfuerzos se han hecho, muchos indicadores han mejorado, pero más allá de eso me parece que aunque estemos en una buena situación de seguridad, la participación civil en este tipo de cosas es muy importante, no necesariamente tiene que ser porque hay una desgracia. Primero, que el problema de la seguridad no es un problema solamente del Ministerio del Interior, ¿no? El problema de la seguridad acá y en el mundo tiene que ver con la igualdad y tiene que ver con la educación. No hay duda que la crisis urbana en América Latina es un factor clave para entender la violencia. No hay duda, no hay duda. Uno ve la segregación territorial, hay barrios de Montevideo que tienen una tasa de homicidio igual a la de Centroamérica y hay barrios de Montevideo que tienen una tasa de homicidio como los mejores países de Europa. En el mismo Montevideo. O sea, no hay duda que la segregación territorial es un componente principal.
No hay duda que la segregación territorial es funcional al narcotráfico, que precisa territorios para fincarse. No hay duda que el narcotráfico, Naciones Unidas, no lo digo yo, entre 300.000 y 500.000 millones de dólares vuelca al sistema financiero. No hay duda, miren un dato que hace el colega de Mansi, que justo me invitó a una ponencia que aprendí mucho, el informe de penitenciario. De cada 10 mujeres que están presas, 9 de cada 10 sufren violencia sexual desde niñas. O sea, vamos a juzgarla, si vos, no es culpa de la mujer, desde niñas violencia sexual. Tengo la historia sin esa construcción de abajo, todo lo demás de la seguridad. Tengo la historia, o por lo menos un reporte que nos han enviado los colegas de Maldonado. También el micrófono de todas las voces estuvo en Maldonado. Antes, la encuesta de Twitter, y luego voy a la historia. ¿Qué preguntaba? No, debo corregir una vez más. ¿Qué preguntaba nuestro sondeo, no la encuesta? El sondeo, exactamente, Daniel. Bueno, estamos hablando de esta cifra que manejábamos en el disparador. Hay 65.000 personas que integran los grupos de vecinos alerta. ¿Comparte que civiles organizados en sus barrios colaboren para prevenir el delito? Sigue abierta la convocatoria, pero las respuestas son contundentes, ¿no? 85% dice que sí, comparte, y 15% dice que no, sobre más de 400 votos. Ustedes pueden seguir participando a través de nuestro Twitter, @todas-las-voces. Bien, a propósito de este resultado, ¿qué opinan nuestros invitados en instantes? Ahora, el informe de Eduardo Batista desde Maldonado. Hasta el jueves a las 10:15 de la noche, aquí trabajaba normalmente el joven Darwin Miravalles, trabajador de familia, que se dedicaba a brindar un servicio en pleno centro de la capital del departamento. Quiso el destino, y también un delincuente, que su vida terminara justamente pocas horas después que en ese momento fuera herido de bala, una herida que terminó costándole la vida. Desde ese momento, la sociedad fernandina se sintió conmovida y casi espontáneamente empezaron las movilizaciones reclamando justicia, en forma pacífica pero enérgicamente. Al mismo tiempo, la investigación llevada adelante por el personal policial derivó en 3 grandes allanamientos, donde en uno de ellos se incautó el arma utilizada para cometer el crimen. Era cuestión de horas determinar si el dueño del lugar donde estaba el arma era el responsable o había más involucrados. Eso se confirmó en la jornada del jueves, cuando se detuvo a uno de los 2 delincuentes que participó de la rapiña. La investigación está muy bien encaminada y policialmente el hecho estaría aclarado, restando la detención del otro involucrado en el hecho. El dueño de la casa, donde fue incautada el arma, poseedor de varios antecedentes penales, ya fue procesado con prisión. Muchas gracias a Canal 11 de Punta del Este y a Eduardo Batista en particular por este informe. Primero los comentarios sobre el resultado de esa encuesta, Traversa. ¿Le llama la atención o es algo que usted lo percibe? Creemos que lo percibimos porque tenemos gran apoyo en cada barrio que se trabaja. La gente tiene las ganas de participar, que a veces se diluyen con la falta de resultados, ¿no? O sea, el vecino lo quiere inmediato y la resolución a veces lleva mucho tiempo. Me gustaría aclarar que nosotros no nos juntamos para defendernos, sino para colaborar con las instituciones. No queremos defendernos de ningún tipo. Nosotros somos observadores y de esa es nuestra arma. Avisamos a quienes corresponda para que resuelvan la situación. ¿Y allí tienen grupos de WhatsApp, supongo? Sí, fundamentalmente la comunicación de todos los grupos es a través de WhatsApp. Hoy es un gran arma, ¿no? Álvarez, sobre este sondeo, sigue abierto, ¿no? ¿Cuánta gente ha votado hasta ahora, Ale? Hasta ahora 432, 85% dice que sí, que comparte que los civiles organizados en sus barrios colaboren para prevenir el delito, y el 15% dice que no. Una muestra interesante. ¿Algún comentario sobre este sondeo? Y que es un reflejo estadístico y numérico de lo que pasa en la sociedad. La mayoría de la sociedad no delinque y la minoría delinque. Claro. Si usted me permite, con respecto a algo, el delito es algo que nos corta transversalmente y que es multideterminado, ¿no? Por supuesto que la parte de pobreza, vulnerabilidad, educación tiene y juega un papel preponderante, pero flaco favor le haríamos a las clases o a las personas más vulneradas, no vulnerables, más vulneradas, si decimos que esto o tomamos esta variable como única y determinante del delito, porque hay una gran cantidad de gente vulnerada que no delinque. Tampoco corresponde con determinada ideología política. En todas las sociedades, en todos los tiempos históricos
de la especie humana ha habido delitos bajo todos los regímenes y sigue habiendo, y yo creo que lamentablemente va a seguir habiendo. Entonces, el delito y la actividad criminal es algo muy complejo de analizar y plurideterminado, como decía anteriormente, ¿no? Ajá. Debería haberle hecho esta pregunta al comienzo, para ilustrarnos un poco, se la hago ahora porque viene otra cuestión muy delicada. ¿De qué se trata la psicología forense? O sea, ¿qué abarca? Mire, la psicología forense, estrictamente hablando, somos los peritos que trabajamos en el foro jurídico. Ajá. La especialización mía es en psicología jurídica, que es más abarcativa, claro, y que comporta psicología forense, psicología criminal, psicología penitenciaria. Yo estaba escuchando ahora lo de la prisionización y la ley privativa de libertad, ajá, o la pena privativa de libertad. En esos tres, y victimología, esas 3 o 4 áreas es que nosotros trabajamos. Bien, tiene los atributos académicos más que suficientes para responder a eso que nos planteamos muchas veces. ¿Por qué el valor de la vida es tan desigual en este último tiempo entre el que comete el delito y la gente común? Mire, yo creo, recién se mencionaba en el panel, el narcotráfico es un lugar compartible. Yo creo que no hay nadie que no pueda compartir eso. Ahora, el narcotráfico también es mucho, a mi juicio, obviamente, es mucho más dañino y lesivo en cuanto a que rompe el tejido social e instaura nuevos valores. ¿Cuáles son esos nuevos valores? Es el no trabajo, la gratificación inmediata, el acceder a determinadas, no sustancias, sino de objetos deseables socialmente, puestos deseables socialmente, y no dando eventualmente los medios. Entonces, si nosotros juntamos ese combo, una mente en formación, una personalidad en formación que tiene determinados modelos exitosos económicamente, va a tener una tendencia a replicar eso. Entonces el narcotráfico es visto generalmente o manifiestamente compartible, pero también esta otra parte, y que para mí no es menos importante, ¿no? Sí, claro, Daniel, ahí nosotros hace 7 años, 8 que trabajamos en los barrios más postergados de Montevideo. Trabajamos con Brigada de Trabajo Solidario, estamos trabajando con proyectos culturales, con proyectos educativos, con proyectos deportivos. Y el gran desafío, a ver, el narco no es una persona vulnerable en lo económico, seguramente está en el estrato social más alto, ¿no? Y el que lava activos, por eso digo, lavado de activos para el sistema financiero y narcotráfico son 2 cables que si no los cortás y el sistema penitenciario pensado en la rehabilitación no podés hablar de seguridad. Pero el gurí que se cría solo ahí, en el barrio, en la última lona, y que está bombardeado por la misma publicidad, y quiere tener la misma álbum de figurita, y el mismo disco de la cantante de moda de Disney, y el mismo no sé qué, es caldo cultivo para el narco. Para que le salga de campana por un paquete de papa frita. O sea, es cierto que en determinados barrios se instala más fácil esa lógica, porque en general los sectores que están vulnerados, yo comparto el concepto, ¿no?, están más expuestos para... Entonces, querés abordar el tema de la seguridad, y es sistema de cuidado, es políticas sociales, es abordaje integral del tema de salud y educación, es atender la globalidad del asunto, porque la batalla cultural se da con mucha fuerza también en parámetros culturales, que si la identidad social está en tener y la desesperación por tener, bueno, te reviento por un par de campeones, ¿no? Miguel. ¿Dónde estuvo Andrade los últimos 12 años de gobierno nacional frente amplista y los últimos 27 años de gobierno departamental montevideano frente amplista? Es brutal, habla desde la ajenidad, habla de la inocencia, señalando, insinuando. ¿Qué estuvo haciendo todo este tiempo? Andrade es gobierno. Andrade es gobierno, es el Cerno, es el Caracú, el partido de gobierno del Frente Amplio, Partido Comunista del Uruguay, PIT-CNT, Zunca. Entonces no puede hablar con esa distancia, con esa ajenidad, como si no tuviera nada que ver. No, el otro día discutimos acá, en este mismo programa, el informe de pobreza que hizo público PNUD, CEPAL, no, PNUD. UNICEF, mi amigo. UNICEF, gracias. Le hago el apuntador y todo. Distinguido amigo. Y resulta que en los últimos 10 años, que eran los datos disponibles en el informe, que todos reconocimos como científicamente intachable, en los últimos 10 años habían reducido de 160 a 150.000 las personas que señalaba Andrade con acierto, viviendo en asentamientos. Hablaba de la localización geográfica de la pobreza. Claro. 10.000, los gobiernos frente amplistas en 12 años de gobierno nacional y en 27 años de gobierno departamental montevideano lograron sacar a 10.000 personas de los asentamienamos. Eso da menos de 1.000 personas por año. Eso da en el gobierno departamental 300 personas por año. Eso, y no hablamos de la educación, que se sugirió acá, que era el pilar fundamental donde se asientan los otros valores. Mónica. Donde la gente sale del sistema, se va del sistema. Hay una cosa que rescaté de la lectura de las actas parlamentarias de cuando Vecinos en Alerta fue a las comisiones.
Y sentí que en la declaración de, no sé si era usted o era otro de los integrantes, el señor que es de Sauce, donde decían que les da mucha impotencia cuando tratan de abordar con las autoridades, con las intendencias, con las juntas departamentales, el tema de la inseguridad, porque se topan siempre con intereses partidarios, con gente que quiere abordar el tema en la perspectiva de ser oposición o gobierno. Si quieren que conteste él. Y me parece que acá estamos viviendo ese tema. Yo coincido con Andrade, Néstor, no me parece que sea ese diagnóstico, me parece que lo podemos compartir todos. Ajá. Y que el proceso cultural que el narcotráfico está generando y que ha lleva muchos años a revertir. No es fácil. Sí, o sea, cuando uno hace una actividad pública es una actividad política. El tema es que nosotros hacemos una actividad política no partidaria. Y hay gente que a veces te mide con esa vara, que fue lo que comentó uno de los representantes del interior del país. Pero nosotros no trabajamos de esa manera. Somos, como hoy hablamos, totalmente partidarios y horizontales en nuestra forma de trabajar. Acá voy a estar sentado cualquiera de nosotros, e inclusive en esa presentación fueron 7 los oradores de gran parte del país, ¿no? O sea, se trabaja lo mejor posible. O sea, a todos nos pasa y con mayor o con menor grado tenemos aciertos en los trabajos con distintas comunidades o entidades públicas. Bien. Tengo que contestar. ¿Tiene algunas alusiones, Óscar Andrade, para responder? A ver, Óscar, por favor. Igual, vamos a pedir... Una enorme confusión. ¿Me permite una cosa? A ver, voy a tratar de ordenar simplemente marcando algunas pautas que están claras desde el primer programa. Equilibrar las intervenciones, no monopolizar el uso de la palabra, para que podamos hablar todos, argumentar correctamente, sin interrupciones. ¿Sí, yo muy breve, a ver, Miguel me consulta qué he hecho estos años por este tema en particular. Nosotros estos años trabajamos con la Asociación de Víctimas de la Delincuencia. Esta semana pasada, la otra, terminamos un baño accesible para uno de los muchachos que por un vaso quedó en silla de rueda. Trabajamos con los gurises infractores para programas de rehabilitación. Más de 30 entraron a trabajar y ninguno volvió a delinquir. Trabajamos con el patronato, trabajamos en las cárceles concursos, trabajamos en los barrios más humildes. Yo estoy seguro que si le pregunto dónde queda Cabañita Mansi va a tener que ir a buscar un GPS. Nosotros trabajamos ahí porque nos parece que trabajar para la inclusión social no es discursiar sobre la inclusión social, sino que es trabajo concreto desde la organización que represento, que es el Zunca, ¿no? Ahí tenemos mucho laburo para mostrar, ¿no? Mansi. Es obvio que no estaba hablando de Óscar Andrade persona. Naturalmente él representa a un cuerpo colectivo, que es la coalición Frente Amplio, en el caso de su frente gremial, porque Andrade es multifacético. Yo me represento a mí con suerte. No, ¿qué va? Si usted lo votaron 30.000 obreros de la construcción, tiene que exhibir eso con orgullo, legítimo orgullo. Y además fue diputado del Partido Comunista del Uruguay y renunció para optar de nuevo por la Secretaría General del Gremio. Oiga, no se niega a sí mismo, no tiene nada que avergonzarse, Andrade. Para nada. Yo no estaba hablando de usted como persona individual, estaba hablando del colectivo que representa político, que es la coalición Frente Amplio en el gobierno. Y estaba diciendo que estamos instalando una gigantesca confusión con que si es político, si es partidario, si no es político, si no es partidario. Pero vamos, estamos hablando de responsabilidades, estamos hablando de quién tiene que trazar las políticas públicas, ejecutarlas y hacer cumplir las leyes. Estamos hablando de quién maneja 900 millones de dólares por año. Estamos hablando de que en el año 1985 había 2.000 presos y que hoy hay 12.000 presos. Estamos hablando de políticas públicas. Estamos hablando de política, estamos hablando de responsables. Yo le aseguro que soy infinitamente menos responsable que el ministro Bonomi de lo que pasa con la seguridad en la calle. Miguel. Entonces, claro que estamos hablando de política y eso no está mal. Y estamos hablando de política partidaria y eso no está mal. Es de lo que tenemos que hablar, porque son los que conducen las políticas públicas. Mónica señalaba los que administran los recursos públicos. Mónica señalaba que es muy difícil no admitir algunos avances en seguridad pública. Usted no advierte ninguno. Yo advierto la cifra récord de presos en este país. Repito las cifras. En el 85 había 2.000 presos. En el 2017 hay 12.000 presos. Lo que advierto es el crecimiento del delito, que ahora se está morigerando, pero el crecimiento sistemático del delito. Y advierto que atrás, si sacamos el zoom un poquito para afuera, hay un modelo. Hay un modelo de país que Tabaré Vázquez dice, la izquierda y el Frente Amplio es el único modelo que se conoce, la derecha no tiene modelo. El modelo es este que está generando más delito, más exclusión, más violencia y más muerte. Mucha gente opinando en las redes sociales. Quiero saber qué le dijeron al micrófono de todas las voces en Maldonado en un instante. Mónica, para... No, solo quería cerrar. decir que no deslegitimo los intereses partidarios, que obviamente que
que los hay responsabilidades. Lo que digo es que a veces en los debates o cuando estamos hablando de cómo hacer entre todos para resolver y enfrentar estos problemas, esta nueva cultura instalada por los narcos, que obviamente no estaba hace 30 años, y ni la cultura del consumo y todo un montón de cosas que vinieron después, y la globalización que hace que un niño de Casaballe conozca el mismo celular que conoce uno de Carrasco y lo quiera tener. Un montón de diferencias han sucedido en el mundo en estos 30 años. Pero además, lo que estoy diciendo es que a veces se ponen esos lentes del color del que es tu camiseta para analizar a veces las cosas, y eso en una de esas entorpece un poco lo que suele la búsqueda de la solución. Bien, lo que suele cuestionarse muchas veces, y estoy hablando desde la apertura democrática hasta acá, es el trato mezquino que se le da por parte de algunos partidos políticos al tema de la inseguridad. Y sucedió desde el 85 a la fecha. O sea, es como un tema atractivo para hacer campaña política, es lo que muchas veces se entiende como desmerecer el debate, utilizar tanto en términos político-partidarios este asunto. Miguel no está de acuerdo. Pero a ver, el presidente Tabaré Vázquez convocó al edificio Libertad a todos los partidos políticos para unas ruedas para hablar de seguridad pública y de adoptar política de Estado. Después no hizo nada. No honró los compromisos porque su fuerza política le dio la espalda. Entonces, ¿quién desmerece el diálogo en seguridad pública? ¿La oposición, que está para marcar las cosas, para señalar caminos y para criticar? ¿O el gobierno, que no honra su compromiso? ¿Qué dijo la gente en Maldonado? Aquí está el micrófono de todas las voces. A ver. ¿El interior dejó de ser seguro? Hoy la inseguridad es total, principalmente acá en Maldonado. Los últimos hechos que han habido de todo lo han demostrado y la gente hoy está insegura totalmente. Yo, por ejemplo, vivo en San Carlos y San Carlos es muy inseguro ahora. No es como antes, que tú salías tranquilamente, pero hoy no, hoy te arrebatan de cualquier lado. Desde arriba que hay que cambiar las leyes, gente que gestione, que trabaje realmente por el pueblo. Y lamentablemente no es viable vivir ya ni en Maldonado ni en ningún lugar del interior, me parece. Nunca he vivido una realidad como si estamos viviendo hoy. Lamentablemente la sociedad se siente un poco muy preocupada y lamentablemente hemos llegado a una meta que la juventud ha perdido el rumbo. ¿El interior dejó de ser seguro? No estaba pasando lo que está pasando ahora. Creo que ahora nosotros nos está tocando, nos está golpeando eso acá. Es duro, es difícil. Los comerciantes están asustados, la gente está asustada, ya no quiere salir a la calle. Estamos viendo, la verdad, que una cosa que nunca esperábamos, ¿no? Ves en el barrio que todo el mundo empieza a enrejarse. No es lo mismo como antes, que podías dejar el portón abierto, por ejemplo. Y bueno, no es seguro, la verdad que no es seguro. Y será triste. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros nietos? Porque yo ya estoy de salida, pero tengo nietos. Nosotros en Argentina estamos en una situación tan mala, tan desagradable, tan deteriorada, que esto para nosotros todavía está bien. Ahora, desde el punto de vista de ustedes, seguramente lo notarán. Y la preocupación que tengo es que sepan que puedan atajarlo a tiempo, porque una vez que se deja crecer, es mucho más difícil. ¿El interior dejó de ser seguro? Salvo el caso del ciudadano argentino, simplemente apelando a un razonamiento meramente estadístico, se supone que ahí hay gente que votó al Frente Amplio, al partido de gobierno, y que está manifestando, creo que hubo unanimidad en manifestar que el interior también no es lo que era y ahora pasó a ser bastante inseguro. Tengo en minutos la conferencia de la familia de Santiago Maldonado en vivo, aquí en Todas las Voces. Sí, yo primero polemizar con el concepto que coloca Mansi, decir no tengo nada que ver, siendo que su partido fue gobierno que llevó a la grieta social más grande de la historia del Uruguay, ¿no? Pensar que esa grieta social no tiene que ver con la seguridad de hoy es por lo menos sacarse responsabilidad de arriba. Ahora, como Mansi fue gobierno la mayoría del tiempo, yo tengo acá los datos de la rapiña del primer semestre desde el año 89 al 2017. Año 89, 900 rapiñas, para el 94 se entregó con 1.300 rapiñas. Año 94, 1.300 rapiñas, se entregó con 2.200 rapiñas en el 99. Año 99, 2.200 rapiñas, se entregó con 4.200 rapiñas. O sea, parece que cuando gobernaban, ¿no? Pues si no, el problema de la gráfica con respecto al tema de las rapiñas en el Uruguay no paró de crecer. Este es el primer semestre en 30 años, este semestre, el de 2017, donde bajaron rapiñas, hurtos y homicidios. El primero, la baja es moderada.
no alcanza. Sigue habiendo sensación muy fuerte de inseguridad y hay problemas de violencia en la sociedad que dan para largo, pero no vemos como que nunca gobernamos. ¿La ¿no? víctima es la gran postergada? Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda la gran postergada. Pero si usted me permite, Claro. Primero que no le contesté la pregunta porque nos fuimos por la rama. Y segundo, no mirar el delito desde el punto de vista estrictamente cuantitativo. El modus operandi, la manera de hacer también ha ido cambiando. Claro. Hoy en día se ejerce en general... Aquello de perder los códigos, por ejemplo. Sí. Exactamente, exactamente. Hoy se ejerce, como decía anteriormente, mucha violencia y agresividad gratuita. Hemos visto, y todos ustedes han tomado conocimiento, de nonagenarios de 92 años que los mataron. ¿Cuál era el motivo real e instrumental como para terminar matando a esa víctima de 91 años? Perdón. Entonces, no solo lo cuantitativo, que es un dato a tener en cuenta, sino también lo cualitativo. Ahora, sí. En esa línea, por ejemplo, ya que se mencionó el tema del narcotráfico reiteradamente, ¿aquello de tener más muertes me prestigia? Por supuesto. En ese ámbito. Nuestra sociedad ha ido siendo permeada cada vez más, lamentablemente, por la cultura tumbera, la cultura carcelaria, desde el discurso, desde lo significante, lo significado, y también con ese tipo de valor que uno le puede llamar disvalor, pero que en cierta manera escuelas criminológicas hablan de subculturas criminales, no de pobres, subculturas criminales, que es diferente. Traversa, si se da una situación de arresto ciudadano, ¿ustedes qué dicen? ¿Me permite, por favor, Sí. Traversa? Está hablando el hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, en vivo, luego de la comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos. Lo que podemos hacer es, si quieren hacer preguntas, les respondemos hasta donde podamos, que no afecten lo que está en la investigación de la causa. ¿Cómo consideran ustedes que tendría que ser la investigación para que ustedes tengan garantías? Como dijo recién Verónica, una investigación imparcial, exhaustiva y pronta. ¿Pero cómo se lograría eso? Eso es lo que nosotros habíamos pedido, es que ingresaran peritos de la ONU. Una pregunta, ¿volvieron a pedir algún tipo de medida similar en la CIDH o pidieron que se mantenga la reunión? ¿Quiénes estaban de representantes del gobierno argentino en la reunión y qué dijeron? Bueno, lo que sucedió en la reunión, nos pidió el comisionado que mantengamos en reserva, porque son reuniones de trabajo reservadas. Lo que sí le podemos decir es que efectivamente nosotros volvemos a reiterar nuestro pedido, que se conforme un grupo de expertos independientes que puedan ser veedores y puedan ayudar a la investigación para garantizar esta independencia que hoy entendemos no está garantizada. Están hablando los familiares del activista Santiago Maldonado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se reunió en el Parlamento. El secretario de Derechos Humanos, Abruz, estaba por parte de Cancillería, Javier Salgado, estaban abogados de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Seguridad. ¿Qué pasa con la cautelar que estaba en curso por Santiago Maldonado? Acá había Bueno, justamente otra pregunta, la cautelar no cumplió su objetivo, que era proteger la vida de Santiago. Entonces, por esto nosotros ahora decimos, si bien el Estado no cumplió con este objetivo, ahora solicitamos que garantice, que la Comisión le requiera al Estado que garantice una investigación para que no quede en la impunidad la muerte de Santiago. Bueno, acá hay una búsqueda notoria de ayuda de la comunidad internacional para resolver esto que se sigue entendiendo como todas muy las pruebas complejo y están confuso. Tanto en el expediente del habeas corpus como en el expediente de la desaparición forzada dan cuenta hoy, una vez más, que es Gendarmería la responsable de la muerte de Santiago. Más allá, perdón, de esa idea de no difundir lo que sucedió adentro, ¿ustedes se van con alguna señal más clara hoy? Digamos, ¿había integrantes del gobierno argentino? ¿Aportaron algo? No aportaron nada. Nosotros seguimos insistiendo que estamos frente a una nueva manera de desaparición forzada que es en democracia y mediatizada. Nosotros estamos diciendo estamos denunciando cómo hoy los medios de comunicación reproducen, magnifican un hecho de la gravedad de Santiago. Pareciera que ya no necesitamos 30.000 desaparecidos, que con uno se disciplina al resto de la sociedad con efectos del terror que genera una desaparición. Doctora,
esas pruebas. Bueno, estamos siguiendo. Esto lo tendrán seguramente ustedes en un resumen en nuestra edición nocturna, entre noche edición nocturna. Vamos a seguir con atención esta conferencia. Ante cualquier posibilidad volvemos allí al Parlamento Nacional. Estamos con el psicólogo forense Gustavo Álvarez y con el integrante de Vecinos Alerta, Leonardo Traversa. Quedaban planteadas algunas cuestiones y estaba en el uso de la palabra usted, Traversa. Lo retomamos, disculpe la interrupción. Ustedes nos preguntaban si estábamos de acuerdo con... Un arresto ciudadano, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, sucedió un arresto ciudadano en Punta Carretas ante el robo de un ómnibus. Los vecinos, los grupos de Vecinos Alerta no alentamos eso de ningún modo. O sea, somos simples observadores y comunicadores de lo que sucede. Ese es nuestro objetivo. Eso fue algo personal, particular, que sucedió. Nosotros no alentamos para nada. O sea, primamos la seguridad de la persona que participa y somos simples observadores. ¿Y el tema de las armas, por ejemplo? Tampoco. Tampoco compartimos que la gente esté armada ni nada. Es una decisión personal, obviamente, cada uno puede hacer lo que quiere, pero los grupos de vecinos, su mejor defensa, lo dicen las estadísticas, la prevención es casi un 80% de evitar ser víctima. O sea, lo que nosotros alentamos es a que el vecino esté siempre atento, que esté en su momento prevenido y que sepa que tiene que estar atento. Porque muchos de los robos, hoy hay chicos que van con el celular caminando o adultos y como desconectados de la realidad y te roban el celular porque pasó otro más atento a ti y no sabes qué hacer. Y no te diste cuenta ni qué pasó. Nosotros lo que le pedimos a la gente es que tiene que tener una actitud proactiva para defenderse. Defenderse en el buen sentido, estar atento, de que no me sucedan, a mí no me van a suceder las cosas, eso es fundamental. Bien, quedé pendiente además de su respuesta sobre las víctimas, ¿no? Las grandes postergadas. De hecho, hay algunas agrupaciones que se han integrado de modo tal de reivindicar los derechos, pero allí falta, no sé, sensibilidad acaso para entender que hay gente que, más allá del hecho puntual, porque esto que decíamos al comienzo, lo de la fotografía de este comerciante de Maldonado, nos impactó a todos, nos partió el alma, pero probablemente por la propia rutina de los medios, de la información, se vaya como olvidando ese caso. La que no olvida el caso es la familia, sin lugar que a padece dudas durante mucho tiempo. Y allí que no hay contenciones institucionales adecuadas todavía. Mire, yo creo que en la forma se han hecho determinados movimientos. Yo no sé si se corresponde o está correlacionado la forma con el contenido. En cuanto a que la víctima es la relegada, es sin lugar a duda, históricamente y criminológicamente la gran relegada. Y segundo o tercero, y no menos importante, es que no hay una víctima. Acá en criminología, en psicología criminal, hablamos de la víctima primaria, de la víctima secundaria y algunas escuelas de la víctima terciaria, que somos todos nosotros, la sociedad, el barrio, etcétera, etcétera. ¿Y aquello de que el victimario también es víctima? Sí, es una comprensión que nunca puede pasar la línea, a mi juicio, a la justificación, ¿no? Claro. La robinjudización del delincuente yo no la comparto. ¿Miguel? Insisto un poco con sacar el zoom para afuera. Esto se desarrolla, este es un episodio más de la convivencia y del estado de la situación del país. Y por consecuencia es político. Yo tuve la ocasión de leer ayer, que creo que acaba de salir en circulación, un informe de los profesores Javier Bonilla Saus y Andrés Rivas Casas, publicado en la página del CURI, Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, que se llama muy sugestivamente sobre la interminable recurrencia del populismo latinoamericano. Y resulta que esta gente, con profusión de citas y respaldo documental, nos traza una panorámica de lo que ha sido esta década larga ya de bonanza, básicamente a fuerza de commodities, de exportaciones primarias de los países de la región y de la insaciable vocación por malgastar ese dinero que se incorpora a las arcas de los países en lugar de llevar a cabo las reformas de fondo, las reformas estructurales que nos pusieran a salvo de las futuras crisis. Trato muy brevemente de señalar las cosas que más me llamaron la atención del informe Bonilla-Riva. Dice, después de todos estos años lo que encontramos, voy a hablar de Uruguay particularmente, es una reprimarización de la producción nacional. Volvimos a las fuentes, estamos de nuevo, la vela que lleva el barco volvió a ser el agro y todos los días vemos cómo cierran industrias pesadas, nunca tuvimos, pero las livianas, y que son sustituidas por apenas call center. Segundo,
pobreza e indigencia. No pudimos derrotar, y eso habla de la pésima calidad del gasto, no podemos derrotar las trampas de pobreza y los bolsones de indigencia. Como se hace un rato, hay 150.000 personas viviendo en asentamientos en este país después de 12 años de crecimiento a tasas chinas. Tercero, la calidad de la democracia. Se han llevado puestos un montón de pautas que antes eran prenda de orgullo de este país. Atropellos a la justicia, anoté yo acá el presupuesto cero al Poder Judicial para empezar. Atropellos a la legalidad, el artículo 15 de la última rendición de cuentas, todas las leyes inconstitucionales, todas las observaciones del Tribunal de Cuentas, termino, recelo y rechazo al capital, recelo y rechazo a la apertura y al intercambio, los TLC, la ideología, la corrupción, maestro, la corrupción rampante en Brasil, en Argentina, todas alimentadas de Venezuela. ¿Y nosotros qué creemos? ¿Que vivimos adentro de un tupper? ¿Creemos que esto no permea? Vamos redondeando, Oscar. En este escenario se produce la irrupción del delito y de la delincuencia. Bien. Cosas veredas, amigo Sancho, decía Quijote, que garante. Yo la verdad que el Partido Colorado nos venga a explicar la destreza para prevenir crisis en Uruguay es tener muy poca memoria. Ahora, hay que trabajar, para volver al tema, hay que trabajar sobre el tema de las víctimas, que son las más desprotegidas, ¿no? Yo creo que hay que trabajar sobre el tema de las víctimas, son las más desprotegidas. Acá tuvimos, creo que en el primer programa, al fiscal de corte, dice, bueno, un gran problema que tenemos. Ahora, la víctima hasta el 2012 tenía 0, en Uruguay. La víctima de la pareja del que sufrió un homicidio, el que queda discapacitado por vida, no fue con los gobiernos anteriores al del Frente Amplio que se aprobó una norma para darle pensión a las víctimas. Fue con el gobierno del Frente Amplio, a propuesta del Poder Ejecutivo, que se vota la ley 19.039, con la cual, a partir de ahora, cuando hay un homicidio, cuando una persona queda con discapacidad por vida producto de un delito violento, se cubre con una pensión. Entonces, que nos vengan a hablar los que nunca dieron nada para la víctima del homicidio, para la víctima de que tendríamos que tener mejores prestaciones, capaz que está en el casillero de la plata mal gastada, esta de la que habla recién Miguel, ¿no? Mónica. Y yo diría que esto es un ejemplo de lo que decíamos, de que quizá no haya que siempre terminar con el debate en lo partidario. Y en otra cosa que sí creo que estamos en el tupper y mucho, es que no analizamos el fenómeno global, la cultura global, planetaria, de cómo se están manejando ahora los códigos de la delincuencia y sus causas, y nos quedamos siempre en un análisis nacional y local que me parece que lo hace que ahí sí nos metamos en el tupper, ¿no? Mencionas el tema de la cultura, también me animo a agregar lo de la educación. Estará presente en los próximos programas el concepto, o sea, ¿a qué le llamamos cultura? ¿Para qué sirve? ¿Cómo contribuye? El tema de la educación estará presente también. Antonio Escotado es maestro, filósofo, ha circulado por WhatsApp en estas horas un tramo de una entrevista que le realizan a Antonio Escotado. Me gustaría compartir, son creo que 44 segundos, si lo tenemos ahí en la producción, porque ata como algunas cuestiones que han estado también en este debate, y es la base necesaria en la educación. También nos retrotrae a otro asunto que tratamos hace poco, el hallazgo eventual de petróleo. Él dice que un país rico es el más educado, que ahí está el gran capital. Lo que decía Antonio Escotado. Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven, lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento. Y sobre todo un conocimiento que le permite el respeto ilimitado por los demás. Vi al panel y a los invitados asentir positivamente esto. Miguel, ¿qué decías? Como sé que vamos terminando, quiero señalar que si habrán cambiado las cosas, fíjese que no hablamos de Bonomi, no hablamos del Perro Vázquez. ¿Cómo no, Mónica? Estamos hablando de políticas públicas, por supuesto que tiene que estar teñido esto, porque yo no conozco una política de seguridad, conozco acciones concretas. Ponen una cámara acá, hacen un patrullaje de pensé que iba a hablar allá. de Escotado, permítame. No, Pensé que iba a hablar de quiero hablar Escotado. de Bonomi. Sí, bueno, pero tuvo la oportunidad. Ahora pasamos a otra cosa, sí. Dígame, por favor, Álvarez. No, yo comparto totalmente y reafirmo, cuando yo decía que una de las variables es la educación, me refiero no estrictamente a la educación formal académica.
La educación justamente que restablece y restituye un tejido social que se ha venido rompiendo aceleradamente en el último tiempo, como que se ha acelerado mucho. Y esto tiene mucho que ver también porque la criminología, el crimen, el delito, es una concatenación de políticas públicas, de educación, penitenciaria, y hemos estado asistiendo en el último tiempo también a una juvenilización de la población carcelaria. Y eso tiene un impacto tremendo en la sociedad en general. Traversa, sobre lo que escuchaba, que también veía con entusiasmo cómo Totalmente se de desarrollaba acuerdo. esta parte del discurso. No podemos, hoy te echan en la calle y no te dicen disculpa ni perdón. O sea, eso es parte de la educación, es parte de todo. O sea, la educación en casa es fundamental. Los valores que te dan tu papá y tu mamá, hoy yo los recuerdo todavía cuando me siento y no me hicieron mal, pero me educaron y me dijeron esto está bien, esto está mal. Me marcaron los límites y hoy la juventud no tiene límites o no pretende tener límites. Allí sí hay algunas grietas, Oscar. A ver, ahí con todo, la CEPAL acaba de emitir un informe donde, por ejemplo, las mujeres uruguayas jóvenes son las que más en toda América Latina trabajan y estudian. Digo, para no ayudar en la estigmatización. Hay un grupo que se llama Educadores por la Paz, que de docentes, que va a las escuelas y le hace canjear a los niños, el que quiere, ¿no?, voluntariamente, un juguete de un arma por un libro, ¿no? Ahora, alguien le regaló a ese niño el juguete del arma desde que es niño, ¿no? En términos de si educamos para la violencia o educamos para la solidaridad, para la convivencia, o si educamos para la competencia o educamos con el otro, ¿no? Digo, hay parámetros culturales que son mucho más que lo que se definen en el sistema educativo, ¿no? Yo creo mucho en la responsabilidad individual. Cuando hablo de cultura, retomando el comentario que hacía Daniel, cuando hablo de cultura, hablo de una cultura espiritual, también, de la cultura, la que tenés en tu casa, de la forma de relacionarte con los demás, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tu propia familia. Eso me parece que es una hace cultura, también a una cultura colectiva. Y una forma de ver a dónde quiero aspirar y que me ayuden a ver qué es lo mejor para mí o que yo lo pueda decir solo, me den esa libertad. A eso me refiero cuando hablo de cultura. Pero también creo que la convivencia y el combate a la violencia es una responsabilidad también personal que podemos colectivizar con nuestra comunidad. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Es más fácil echarle la culpa al gobierno, piove, gobierno ladro, como dicen en Italia, ¿no? ¿Ale? Sí, bueno, el tema de la familia yo ya lo he planteado acá en otras veces que hemos hablado de esto, ¿no? Para mí es fundamental, y la convivencia que tiene la familia, el prestar atención a los chicos, a sus inquietudes, el relacionamiento intrafamiliar, porque eso después se va rompiendo la famosa cadena del respeto o del irrespeto, ¿no? Que hay un cuento muy especial, bastante largo para hacer, que no lo voy a hacer ahora respecto a eso, ¿no? A cómo uno va acumulando por ahí falta de respeto, si nace de la familia, después repercute en la escuela, en la sociedad. Pero algo importante, porque se ha hablado, por ejemplo, del tema de la juventud como generalizado, me parece que también los medios de comunicación, y últimamente se ha visto, por ejemplo, a jóvenes uruguayos que salen al exterior en competencias de saberes, de robótica, de matemáticas. Hay que apoyar eso también nosotros los que estamos en los medios de comunicación y visibilizarlo, porque esos son los ejemplos positivos para las nuevas generaciones. Miguel. Fíjese qué paradoja, hablando de educación en valores. El ministro del Interior, este señor Bonomi, forma parte de un grupo político que festeja todos los años la toma de Pando, donde murió un sargento de policía, un civil, y donde cayó un muchacho de 21 años que tenía por apellido Ricardo Zabalza. Yo pienso en un pibe de 21 años muriendo y se me estruja el corazón. Ese señor es el ministro del Interior de la República Oriental del Uruguay. Ese señor que todos los años, festeja la toma de Pando donde hubo muertos. Vamos. Guillermo Fossati, que colabora sistemáticamente con nosotros, le agradecemos porque además son miradas muy valiosas, plantea una inquietud para los invitados y ya estamos cerrando con esto. Dice, si la delincuencia con todas sus variantes no genera consecuencias negativas, es decir, lo logran sin mayor riesgo y no pasa nada, si los agarran, ¿puede convertirse en una conducta crónica en el sentido de habitual y reiterada, por ejemplo? Sí, eso se llama econometría del delito. El costo-beneficio en lo concreto, en lo fáctico que tiene la emisión de la conducta delictiva. El ser humano, a medida que va emitiendo conducta y va siendo reforzada positivamente o negativamente, termina cronificando o coagulando. ¿Significa esto que no hay marcha atrás? Bueno, ahí caemos en la individualidad y lo subjetivo del caso a caso. Hay estructuras de personalidad que son una apuesta terapéutica, criminológicamente hablando, tremendamente deficitaria. Hay otros que son más permeables. Bien, ahora estaba recordando también cuando menciona aquí Guillermo la necesidad de que estas cuestiones sí sean políticas de Estado, o sea, que sean abordadas por todo el elenco político, que sean integrados
todos los partidos para la búsqueda de soluciones. Ahora, se reunieron durante unas cuantas reuniones en la Torre Ejecutiva y hay sensación, por lo menos en la oposición, de que no resultó en... Hay evidencia. No, hay evidencia de que no resultó. O sea, en un momento donde se supone que hay un tema que convoca a todo el sistema político, hay una sensación de que no se obtuvieron grandes resultados. Voy a ir a la pausa, les agradezco mucho por favor, la presencia, a Traversa, también a Álvarez, los esperamos en alguna otra oportunidad. Tengo un consejo de Ale Labraga, luego la pausa. Después me gustaría preguntarles, no tiene nada que ver con el asunto que estamos tratando, pero ahora estaban hablando de educación, de formación académica. Hay un candidato a la presidencia que ahora plantea que los eventuales candidatos a las intendencias se presenten ante una consultora de capital humano y allí manifiesten sus ideas, por ejemplo, sus aspiraciones económicas. Es la propuesta de Edgardo Novic. En todo caso, si les parece, luego de la pausa lo vamos a comentar aquí. ¿Ale? Bueno, les queremos contar que en Montecable las promociones son increíbles y con débito BBVA, además, insuperables. En octubre, contratá todo el entretenimiento en alta definición, el fútbol uruguayo, los partidos de la Celeste y las mejores ligas del mundo con un 25% de descuento durante 12 meses. Promo exclusiva si haces débito automático con tarjeta de crédito BBVA. Además, podés acceder cuando quieras a Click and Play y disfrutar del mejor contenido. Quédate con la mejor opción. Pedila al 2909-0000 o en montecable.com. ¿Se va a presentar usted, Andrade? Me lo responde en un ratito. No me diga nada, no me diga nada. Pero, pausa, pero tengo pausa, el padre pausa, de la pausa, criatura. pausa. Queridos amigos, estamos cerrando todas las voces por esta noche. Una convocatoria llamativa se conoció hoy de parte del candidato a la presidencia por el Partido de la Gente, Edgardo Novic, quien entendió que las empresas reclutadoras de capital humano debían entender en aquellos postulantes a cargos, por ejemplo, en intendencias departamentales. Entonces, es así que convoca a quien quiera presentarse como candidato a la intendencia de determinados departamentos, de todos los departamentos, a que digan, bueno, cuáles son sus aspiraciones económicas, cuáles son sus planes, cuál es la base que les impulsa a llevar esta gestión adelante. En fin, alguien entendió que esto era exactamente la antipolítica, aquella imagen que tenemos todos del intendente cerca de la gente, un político de cercanía, se transforma, digamos, en esta nueva imagen que, a juzgar por el llamado, pretende dar Novic, y es el del gerente general del departamento, algo así. Bueno, lo cierto es que hay gente que en las redes sociales ha defendido y dice, bueno, de pronto ahí tenemos la solución para que gestionen mejor los gobiernos departamentales. Otros han discrepado con la idea y otros se lo han tomado un poco en solfa. ¿Óscar? Sí, yo creo que el fenómeno Novic es una acción a esta altura desesperada, ¿no? Ha puesto plata como loco, plata para traer dirigentes, plata para hacer cartelería, plata para sacar expo atacando a los trabajadores. No se presentó al Parlamento cuando tuvo que responder porque ha hecho una trabajadora embarazada, demostrando poca actitud republicana. Las encuestas le siguen marcando casi nada, entonces es una actitud desesperada. Mónica. A mí no me importa el color del candidato que lo haga, como ciudadana me da mucho miedo, me preocupa. Es como llamar a aspiración por un aviso y por un seleccionador de personal a alguien para integrar, para jugar en la selección uruguaya. La práctica democrática de la democracia institucional es un ejercicio que se desarrolla a lo largo de la vida de una persona o de los años. No es una cosa en la que uno presenta un papelito de un currículum y la empieza a ejercer. Me parece que eso me da miedo. Pero me da miedo porque los advenedizos a la política siempre me dieron miedo. Me dio miedo Fujimori, Chávez, Trump. Todos los que dicen que están haciendo la antipolítica, para empezar, me da mucha desconfianza. ¿Algún comentario de esto? ¿Te vas a presentar? No, por ahora no. Pero habrá que ver, sobre todo, qué sucede después. Creo que dentro de un tiempo, cuando haya que votar, se va a ver si este tipo de maniobras de nueva, no sé si llamarle política, ¿no? Pero bueno, cosas que pretenden ser innovadoras realmente tienen el apoyo de la gente. Creo que hasta ahora mucho no lo han tenido. Ale 2019. Don Miguel, ¿le puedo anticipar un saludo? Porque ¿va a comentar de esto también? Sí, 200 años para atrás, claro, cuando esto empezó, la democracia censitaria. ¿Por qué de una vez no ponemos a los que seleccionan personal, que deben de ser mejor todavía que los seleccionados? Pero este es el reflejo del patrón. No ve que es un patrón. Bueno, regular malo, parece que echaba. Pero estaba actuando como un patrón. Y resulta que, afortunadamente,
el país no es una estancia, ni una fábrica, ni un comercio de ropa deportiva. Podría hacer cargo de la criatura usted también, ¿no? Se podría hacer cargo de la criatura. Bueno, lo saludo por los valiosos aportes de estos días y porque mañana celebra 60. Gracias, señor. Qué caridad. Bueno, muchas gracias, Miguel. Estará Connie ya el próximo martes. Gracias, Ale, también a ti, como siempre, Mónica, y a Oscar. El reencuentro el martes 20 y 30 con todas las voces. Que pasen todos muy bien.